días, hermanos, que el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes en este fin de semana y compartir un devocional más que quiero compartir el día de hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 2, en el versículo 50. Les prometo que esta siguiente semana estaremos concluyendo el capítulo 2 de Lucas para poder entrar al capítulo 3, ¿verdad? Y poder extraer, ¿verdad?, algunas verdades. Probablemente voy a ser un poquito más generalizado, dado que creo que el capítulo 1 y el capítulo 2 requerían de suficiente tiempo para que nosotros pudiéramos meditar sobre algunas verdades importantes que teníamos que aprender de estos dos capítulos cruciales en la vida del cristiano. Estoy tomando una clase que se llama Exposición del Nuevo Testamento y leía en un artículo, ¿verdad?, del valor que debería de tener para nosotros los evangelios sinópticos, ¿verdad, hermanos? Cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde hay una compilación en estos evangelios de la verdad en la cual el cristiano debe de entender, ¿verdad? A través del capítulo 1 y 2 aprendimos del nacimiento virginal de Cristo. El capítulo 2, ¿verdad?, aprendimos de la concepción del Espíritu Santo, el nacimiento del Señor Jesús virginal. Y aquí vemos ya en el final del capítulo 2 estas palabras, hermanos, que Lucas, el médico, se toma para describir el momento en el cual reaccionaron los padres de José y de María a las palabras del Señor Jesús, aun a pesar de haber visto de manera presencial y personal todas las señales y manifestaciones que el Señor Jesús había dado a ellos. Yo les dije en el devocional pasado que habían visto a los ángeles, habían visto a los pastores, habían recibido la visita de los magos que venían del oriente siguiendo la estrella, habían seguido la guía de paso tras paso para moverse a Egipto para evitar la muerte de los primogénitos en la matanza que realizó Herodes. Y ahora encontramos en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, algo importante que quiero compartir el día de hoy. Cuando no entendemos el porqué del sufrimiento. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 3 y 4, y quiero que medite durante algunos minutos el día de hoy sobre estas declaraciones que el apóstol Pablo nos hace cuando nos habla del dolor y del sufrimiento y cómo hay tantos de nosotros como cristianos que pareciera ser que no entendemos el porqué del sufrimiento. Mire lo que dice acá. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza dice aquí que no avergüenza, y da la razón del por qué, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando no entendemos el porqué del sufrimiento, de eso quiero hablarles el día de hoy. Padre, bendice este día, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Saben que cuando medito sobre el dolor que a todos en algún tiempo de nuestra vida nos toca, pareciera ser que hay muchos de nosotros como cristianos que no entendemos el porqué de ellos, por qué el Señor los permite, por qué el Señor llega a permitir que el dolor llegue a nuestras vidas y pareciera ser que no hay un fin. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4 de Lucas, sabrá que el Señor Jesús había estado 40 días ayunando y orando para comenzar su ministerio, y al terminar de ayunar y de orar, la Biblia dice que vino el diablo y lo llevó al pináculo, lo llevó aparte y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo tiene un interés en la vida de nosotros, y es que cuando sufrimos, nosotros seamos neutralizados de no entender la razón del porqué del sufrimiento en nuestra vida y del dolor y del propósito con el cual el Señor lo permite en nuestra vida. Yo he visto a tantos cristianos sufriendo, cuestionar al Señor, a preguntarle por qué. Y a veces esas preguntas que llegan a nuestra vida de por qué o por qué, no debería de ser hecha de esa manera, esa pregunta. Debería de ser para qué, con qué propósito, cuál es la enseñanza que el Señor quiere darme en mi vida. Al pasar los años, mientras más paso tiempo predicando la palabra de Dios, y aunque no soy un predicador tan viejo, pero tampoco tan joven, ¿verdad?
me doy cuenta que hay muchos cristianos que en el dolor no saben cómo reaccionar, no saben cómo actuar, no saben el tipo de acciones que como cristianos deben de tomar y no entienden la finalidad con la cual el Señor permitió el dolor en la vida de nosotros. Es cierto que es natural que a veces podemos perder el control de nuestras emociones. Cuando Jesús mandó a los discípulos a que subieran a la barca en Marcos capítulo 4 y en el mar de Galilea la barca casi se hundía cuando los vientos les eran contrarios, Pedro le preguntó, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? A veces nuestras emociones nos quieren ganar y preguntarle al Señor, ¿no te da cuidado todo este dolor que estamos viviendo, Señor? ¿No te da cuidado que se ha enfermado mi hijo, mi hija, que está a punto de morir, mi esposo, y que después murió? Creo que cuando nos llega la noticia del dolor en nuestra vida, muchos cristianos no sabemos cómo reaccionar. En ningún otro tiempo más que este, he visto a muchos cristianos dominados por el temor y por la duda y por la incertidumbre cuando llegan esos periodos donde el médico o los síntomas llegan exactamente como el COVID. Y creo que hay tantos cristianos corriendo desesperanzados, olvidándose de que hay un plan detrás de todo lo que el Señor permite en nuestra vida, y pareciera ser que no lo podemos discernir porque no entendemos su palabra, como dije, no entendemos su guía, no entendemos su plan y no entendemos en nuestra vida su voluntad, y por ende cuando llega el dolor en nosotros no entendemos las palabras que el apóstol Pablo dice cuando dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, en Romanos 5:3. Yo creo que la virtud más grande que un cristiano aprende y que nos cuesta trabajo entender es que cuando llega el sufrimiento en la vida de nosotros como cristianos es con la finalidad de que desarrollemos paciencia, que desarrollemos madurez, que podamos crecer en algunas áreas de nuestra vida donde hemos descuidado nuestro andar espiritual en nuestra vida cristiana. Y por eso Pablo dice que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y luego dice Pablo que la esperanza no avergüenza, y dice ¿por qué? Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y qué bonito que diga Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, débiles, incomprensibles de la voluntad del Señor, dice, a su tiempo murió por los impíos. En el tiempo perfecto de Dios, hermanos, el Señor llega a permitir la parte del dolor y del sufrimiento que no nos gusta, con el propósito de que veamos nuestra debilidad y nuestra dependencia, que debería de ser del Señor en estos periodos de pandemia. Porque cuando llega esa noticia de te enfermaste, cuando enferma el miembro y luego de la familia el que más amamos, y luego nos llega la noticia de que le quedan algunas horas de vida, sea hijo o esposa, o cuando recibimos la noticia, ¿verdad?, de que el hijo es rebelde y que se va de la casa, o que un padre da un mal ejemplo a su hijo, ¿verdad? Y a veces ahí es donde más como padres fallamos. Los hijos siempre tienden a no entender que el Señor está forjando en nuestra vida el carácter en nosotros. Cuando Pedro le escribió a los creyentes de la gran dispersión en Primera de Pedro capítulo 4, él les dijo estas palabras cuando les habló del sufrimiento. Él les dijo estas palabras en Primera de Pedro 4:12. Carísimos, mire, o amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. El cristiano, el dolor no lo debería de ver como el final, sino como una examinación, la cual el Señor hace en nuestra vida cuando pasamos por esos periodos de dolor y de sufrimiento en nuestra vida.
Si usted sabe por qué Pedro dijo estas palabras, las dijo porque estaba Nerón, ese emperador de ese tiempo, agarrando a cristianos. Primero se dice que los culpó de un incendio que él mismo produjo, y por lo tanto los persiguió y los tomaba, algunos de ellos vivos, y los ensartaba sobre palos, ¿verdad, hermanos? Clavándolos ahí, todavía algunos de ellos con vida, y les echaba brea o aceite, ¿verdad? Y luego los incendiaba y los usaba como lumbreras en su jardín. Por eso Pedro les dijo: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, dice, lo cual se hace, y dice el por qué, para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Pedro dice que el sufrimiento es pasajero, es peregrino, y al ser peregrino deberíamos de tomar algunas actitudes que bien vale la pena que nosotros podamos retomar el pasaje de Romanos capítulo 5 y en el nombre de Cristo entender que hay un fin detrás de la prueba y del dolor que el Señor permite en nuestra vida. Y creo que el día de hoy, si usted permite que el Espíritu Santo de Dios le muestre y le revele su plan en su vida, pueda usted el día de hoy terminar de escuchar este devocional con la alegría de saber que el Señor permitió la prueba en su vida, al igual que en la mía, con un fin. Pedro dice, no solo esto, dice, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Y utiliza esta palabra, mire, sabiendo, porque en el dolor y en la tribulación y en la persecución y en la pérdida de seres amados o de buenas relaciones duraderas, se nos olvida y no entendemos. Y por eso Pedro dice aquí, sabiendo que la tribulación o el dolor que vivimos a causa del sufrimiento de nuestra vida produce virtudes que son únicas en el aprendizaje en medio del dolor en nuestra vida. Sabiendo, dice Pablo, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, mire, y la prueba esperanza. Déjeme se lo traduzco para que usted por favor pueda entender que el Señor está desarrollando un plan en medio del dolor de su vida y de la mía, con el fin de que nosotros podamos aprender de ese dolor en nuestra vida como cristianos, el fin de poder honrar y glorificar al Señor en medio de ese dolor que podamos vivir en nuestra vida. Déjeme preguntarle a usted, ¿se queja del dolor? ¿Reniega del dolor? ¿Reniega de su sufrimiento que usted está pasando en su vida? Y si tal vez está teniendo esas actitudes en su vida como cristiano respecto al dolor, es porque probablemente usted no ha entendido que el Señor está trabajando en su vida y en la mía un precioso plan. Está tratando de desarrollar paciencia. Está tratando de desarrollar una evidencia de que la fe no es tan cambiante y tan movible como ocurre en otros, que en medio del dolor y del sufrimiento se dan por vencidos. Por eso dice la Biblia aquí que la paciencia prueba y evidencia de que estoy en serio en la vida cristiana. Y luego dice la Biblia que la prueba de mi evidencia de que resistí el dolor y el sufrimiento en mi vida es esperanza. Escuche estas palabras, por favor. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos, escuche esto, por favor, que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y note estas palabras, por favor. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter, note esto, por favor, fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Note, por favor, y ponga atención. Si quiere, regréselo un poquito. Y esa esperanza, escucha esto, no acabará en disolución. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Bendito sea el Señor por las pruebas. Que Dios nos ayude a entender en nuestra vida
que el dolor y el sufrimiento es para que produzca en nosotros resistencia y que nuestra fe en el Señor al final de cuentas sea premiada con la evidencia de que yo pude resistir el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Cuando no entendemos esto, hermanos, renegamos, nos volvemos amargados, nos alejamos de la voluntad del Señor en nuestras vidas, cuestionando el por qué y para qué el Señor permitió tal o cual situación en nuestra vida, y olvidamos que Pablo dice que la esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura, dice, nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es en el dolor, hermanos, que podemos probar el amor del Señor en nuestra vida y saber y entender que el Señor está forjando un hijo fuerte y sólido que pueda probar de primera mano el gran amor del Señor en su vida. Si usted no entiende la prueba, yo le invito a que caiga de rodillas y le diga: Señor, perdóname, porque la prueba que yo he vivido no la entendí, como no entendió José y María. Y ayúdame, Señor, a vivir haciendo y cumpliendo la voluntad tuya en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a entender, hermanos, las pruebas. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un precioso día.